Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias por esa palabra. Gracias al Señor porque Él sigue hablándonos. Sigue hablándonos cada día. Y su palabra dice que para Él 1000 años es como un día. Y sabemos que Él viene pronto. Él viene pronto. Estamos viendo señales. Estamos viendo prodigios. Y tenemos que estar alertas, velando en todo momento, que nuestras lámparas estén encendidas para el día de su venida, para podernos ir con Él. Amén. Por eso cada día que uno peque, arrepiéntase, no deje que eso le haga una raíz en su corazón. Arrepiéntase de verdad y no vuelva a cometer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Es para mí un privilegio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno que nos ven a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Reciban un cordial saludo. Saludos a mis pastores que no se encuentran acá, pero sabemos que nos estarán escuchando luego. Gracias a Dios. Siempre digo gracias a Dios por este privilegio que me das de poder, Padre Santo, impartir tu palabra, compartir tu palabra con tu pueblo. Gracias al pastor, para mí es un honor, un privilegio. Amén. Antes que nada vamos a orar. Quiero que se pongan de pie nuevamente, extiendan su mano a mí. Vamos a orar, vamos a poner esta parte tan importante y especial delante del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por este privilegio, Señor, que tú me das, Padre Santo, de presentar tu palabra a tu pueblo, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de mí, de mi alma, de mi ser, de mi cuerpo, del Señor Jesús. Que sea tu Santo Espíritu hablando en todo momento, dirigiéndome en todo momento, Señor. Padre, quiero hacer siempre lo que tú anheles, lo que tú desees, Padre, con excelencia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Sigue preparando esos corazones, Padre. Aleluya, que sean corazones fértiles, que esta semilla, Señor, que será enviada, dará fruto al 100 por 1 y no regresará atrás vacía. Gracias, Señor, será recibida, Padre Santo, en toda lengua, en toda nación, Padre, que tiene que ser escuchada, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Quiero iniciar dándole la gloria y la honra al Señor. Quiero compartirles un testimonio rapidito antes de iniciar. Un testimonio que Dios hizo en nuestras vidas, en mi familia, en nuestro hijo Adrián. Como algunos de ustedes saben o conocen un poco de la historia, que a la edad de 4 años Adrián fue diagnosticado con epilepsia. Y desde entonces él ha estado en seguimiento con una especialista, con una neuróloga. Y fue diagnosticado con epilepsia porque no sé si fue durante mi embarazo que una neurona en el cerebro, no se desarrolló completamente. Y desde entonces él estuvo bajo un medicamento por 8 años. 8 años. Ese medicamento le ayudaba a que no le dieran convulsiones seguidas. Pasamos grandes sustos con él, que no se lo deseo a nadie. El peor dolor que una madre puede sentir es ver a su hijo enfermo, ver a su hijo postrado en cama de un hospital y no poder hacer nada. Y pasamos muchas cosas desde el principio. Desde que él empezó a sus 4 años de edad, empezaron las convulsiones en él. Pasamos muchos momentos difíciles, amargos podría decir, pero el Señor siempre nos sostuvo, dándonos paz, dándonos tranquilidad. Y durante ese tiempo él estuvo en observación, en exámenes,
haciéndoles los EEG en su cabeza, en medicamentos, en antibióticos. Gracias a Dios que las convulsiones no eran muy seguidas. A veces le daban 2 por año, 1 al año. Hubo un tiempo que pasaban años y no le daban. Y así hubo un tiempo que la doctora me dice, ya hay 1 año o 2 años que no le ha dado una convulsión, vamos a quitarle el medicamento. Pero eso lo hizo la doctora. No le hizo el examen antes de quitarle el medicamento y le bajó de la cantidad que le dábamos de antibiótico, bajó. Me dice, dale 5 en vez de 7 la cantidad, y no duraba 1 semana cuando le daba la convulsión. Entonces pasaron 2 años, creo que si no me equivoco, la última convulsión que le dio a Adrián fue cuando la semana que íbamos como misioneros para Santo Domingo, si no me equivoco. Y desde entonces la doctora lo ha estado observando cada 6 meses, cada 9 meses. Y la última vez que fuimos a los 9 meses, me dice la doctora, hace 2 años que a Adrián no le da una convulsión, pero esta vez me dice, antes de quitarle el antibiótico, de tratar de quitarle el antibiótico, vamos a hacerle el EEG. Y yo le dije, está bien, quiero que hagas una cita, me dice, y vamos a hacerle el examen. Y el 15 de junio hicimos la cita y nos fuimos, que fue el mes pasado. Y le dije, yo nunca dejé de creerle al Señor, yo nunca quité mi mirada de Él, siempre le pedía, le suplicaba que me sanara a mi hijo, siempre se lo presentaba y decía que él estaba sano. Y ese día de su cita, que fue el mes pasado, nos fuimos y yo le dije al Señor, Señor, como señal de gratitud de que tú has sanado a mi hijo, yo miré en ayuno para su cita y hice lo que la palabra dice. Le pedí a los intercesores, su palabra dice que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo le pedí al grupo de intercesores que se uniera con nosotros a orar por Adrián y a declarar que él estaba sano. Le doy gracias a cada uno de ustedes que oraron y presentaron a Adrián delante del Señor. Mientras estaba él en ese proceso del examen, aleluya, yo estaba orando en la sala de espera, orándole y dándole gracias al Señor por lo que Él había hecho. Me estaba moviendo por fe y creyendo lo que la palabra dice. Cree solamente y para el que cree le será posible. Mientras yo esperaba, el Señor hablaba a mi corazón. Dentro de mí me decía la palabra que se encuentra en 2 de Crónicas 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, aleluya, aleluya, gracias, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él me decía, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasará. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Él me decía, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna. Su palabra no dice que no tendremos aflicciones, pero Él dice que confiemos en Él. Yo llegué a casa con un gran gozo, con una gran paz que no puedo explicarles. Hace como 2 días, 3 días, la especialista me estaba llamando y cuando yo le escuché, yo escuché una alegría en ella y yo sabía que eran buenas noticias del Señor, aleluya, aleluya. Y me dice, porque cada vez que ella me llamaba anteriormente me decía, el examen salió anormal, pero esta vez su voz se escuchaba diferente, alegre, y me dice, el examen de Adrián salió normal, aleluya. Yo solo dije, aleluya,
Yo solo dije gracias a Dios y le di gracias a ella. Y cuando colgué me postré en el piso a darle gracias al Señor, porque sé que Él lo sanó en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Luego me dio las instrucciones de que poco a poco le quitara el medicamento. Y Adrián hace una semana se dio cuenta de que no está tomando el medicamento. Y me dice: mamá, ¿has notado algo? Y le digo sí. Y me dice: mira, hace una semana y esto está lleno, que no tomo medicamento. Aleluya. Yo le dije: gloria a Dios. Llegó un tiempo que él no quería tomar ese medicamento. 8 años, mis hermanos, 8 años con antibióticos. Y llegó el tiempo que él no quería, pero yo tenía que obedecer lo que la doctora decía. Y para la gloria y honra, él está sano. Y le doy toda gloria al Señor que lo hizo. Como yo le decía, esa prueba fue amarga y difícil, pero yo nunca me aparté de Él. Al contrario, eso hizo que yo me acercara a Él, que no me soltara de su mano, que mi paciencia y mi fe creció grandemente. Mi confianza, mi relación con el Señor fue diferente, porque yo le dije: jamás me apartaré de ti, yo estaré contigo. Y heme aquí, Señor. Y eso me hizo buscar más de Él, a conocerle más cada día. Y no saben cómo me siento de agradecida de todo corazón. Gracias a cada uno de ustedes que se unieron a orar por Adrián. Aleluya. Quiero decirte que sigue creyendo, que Dios aún sigue haciendo milagros, que sus brazos no han bajado, que siguen extendidos a favor nuestro, que Él es el Dios de milagros, Él es nuestro sanador. Aleluya. Gracias, Señor. Su palabra dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Aleluya. Gracias le damos al Señor y le doy toda gloria y toda honra a Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Hoy vamos a entrar a la prédica. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora entiendo que para este tiempo era este testimonio. Para este tiempo Él me estaba preparando para este tiempo, para esta palabra que yo iba a compartirles en el día de hoy. Estaré predicando bajo el tema: la paciencia, virtud que viene de Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que Dios es paciente. En Éxodo 34:6, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Muchas veces el Señor me confirmó esta palabra. Yo le decía: Señor, pero ellos ya saben de la paciencia, de lo que yo les voy a hablar. Y Él me decía: es necesario que sea recordada a mi pueblo. Aleluya. Y quiero que busquen en sus Biblias el versículo clave, el versículo base de la paciencia, que se encuentra en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Aleluya. Y quiero que se pongan de pie como reverencia. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Hoy nos vamos a enfocar en el fruto de la paciencia. Tomen asiento. Te adoramos, Dios. La paciencia es una virtud que viene de Dios y es una virtud importante para el cristiano.
La paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Antes que continúe, quiero hacerle esta siguiente pregunta. ¿Qué cosas lo desesperan? Medite por un momento. ¿Qué te hace perder la paciencia? ¿Qué cosas producen que usted pierda la paciencia? No se me vaya a estresar, no se me vaya a enojar. Piense. Yo les voy a compartir las mías, unas cuantas, de las cosas que me desesperan, que me hacen perder a veces la paciencia. Y es ver líneas largas en supermercados y ver solo un cajero asistiendo. Y especialmente cuando voy por leche y las grandes líneas. Y eso me desespera cuando las cosas no las ponen en su lugar. Mis hijos saben que eso me desespera. El desorden y otras cosas más. Algunas son pequeñas, algunas son grandes. Sé que todos conocemos a alguien que tiene poca paciencia, como dice mecha corta. Todos conocemos a alguien que explota fácilmente. A veces porque no han tomado café, andan de mal humor. Yo sé que hay alguien, que conocemos a alguien así. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario bíblico, la paciencia es una resistencia activa a la oposición. La paciencia es la habilidad de esperar y soportar sin explotar. Es tener dominio propio. Es tener la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es muy importante que este fruto sea reflejado en nosotros. Sé que todos hemos sido impacientes en algún momento de nuestras vidas. Y cada día luchamos porque nos enfrentamos con cosas que nos hacen perder la paciencia. Hasta muchas veces nosotros mismos no nos soportamos y nos hacemos perder la paciencia nosotros mismos. Es una virtud difícil que desarrollemos, pero no imposible si usted deja que el Espíritu Santo obre en usted. Aleluya. Nos cuesta muchas veces tolerar o soportar las cosas que no nos gustan. Nos cuesta mucho desarrollar esta virtud, especialmente en este mundo que vivimos, en esta sociedad que hay falta de paciencia. Muchas veces se nos hace difícil soportar a personas que nos hacen enojar. Tenemos como dice nuestro pastor, la mentalidad del microondas. Somos personas que queremos las cosas de inmediato, queremos las cosas ya, queremos las cosas ahora, en segundos. Así somos muchas veces. Y nosotros como pueblo de Dios, como pueblo escogidos de Dios, tenemos que aprender en todo tiempo ser pacientes. Sé que todos de nosotros tenemos una historia y tenemos que conocer que somos imperfectos, que necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Cuando entendemos que somos imperfectos, podemos tener misericordia unos con otros, con los demás. Aprendemos a ser compasivos, aprendemos a ser bondadosos, más pacientes. Tenemos que saber que Dios trabaja con nosotros de una forma gradual, que quiere decir poco a poco, lentamente. Como compartíamos en la clase, creo que fue la hermana Roxy que dice que cuando nos bautisamos no es que vamos a dejar todos los pecados ahí y no vamos a volver a pecar. Es poco a poco, según usted vaya conociendo su palabra,
la palabra nos dice las cosas buenas que debemos hacer y las cosas que no, lo que le agradan a Dios y lo que no le agradan. Amén. Es importante tener paciencia con los demás. Podemos ser pacientes aun cuando nos insulten o cuando nos provoquen. Qué difícil, pero tenemos que aprender a ser pacientes. A veces crecer en paciencia parece ser algo difícil. Pero Pablo dice que es la obra de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. Así como les decía al principio, dejemos que sea el Espíritu Santo que obre en nosotros, que nos transforme, que nos renueve cada día, que renueve cada pensamiento en nosotros cada día, que guarde nuestro corazón a no pecar, a no hacerle mal al prójimo. Dios quiere que seamos personas maduras. Y la madurez se desarrolla cuando aprendemos a ser pacientes. Muchas veces no recibimos lo que el Señor tiene para nosotros, lo que Dios nos ha prometido, porque no estamos listos. No es que Dios se haya olvidado o que Él sea un mentiroso. No, su palabra dice que Él no es así. Simplemente porque no hemos madurado lo suficiente, no estamos listos para recibir lo que el Señor nos ha prometido. Necesitamos paciencia para poder recibir, para poder ver lo que Dios ha prometido de nosotros. Hebreos 10:36 nos dice: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Hoy más que nunca debemos de desarrollar este fruto de la paciencia en nosotros. Hoy más que nunca necesitamos mucha paciencia, porque este mundo como está ahorita es un caos. La pandemia vino a dar vuelta a todo. Hay mucha gente desesperada, desorientada, de mal humor, airada. Hay mucha gente en apuros. Hay mucha gente en temor. Muchas cosas más, y lo que está pasando, esto se va a volver quizás de loco, más peor de lo que está. Por eso es importante conocer al Señor y ser imitadores de Él en todo momento. Es importante que este fruto resplandezca en nosotros. Es importante que sigamos el ejemplo de Jesús. Su palabra dice que sigamos su ejemplo. Que por los frutos nosotros seremos conocidos. Es importante, donde quiera que nosotros vayamos, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos creen que Dios es paciente con nosotros? ¿Cuánta paciencia les ha tenido Dios a ustedes? A mí. Su palabra dice que Él es paciente, que Él es el Dios de la paciencia. La paciencia viene de Dios. Dios es quien nos da esa paciencia. Un famoso psicólogo dijo que la virtud más útil en este mundo es la paciencia. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Él es el Dios de la paciencia, aleluya. ¿Y cómo desarrollamos paciencia en situaciones difíciles? Cuando desarrollamos paciencia, según tengamos relaciones con los demás, según conversemos, conozcamos a las demás personas, especialmente personas difíciles que nos hace difíciles de tolerar. La paciencia se desarrolla cuando resistimos, cuando atravesamos diversas pruebas, podemos desarrollar tolerancia. Eso yo lo experimenté y lo puedo decir ahora, porque durante ese proceso, esos 8 años esperando al Señor que obrara en mi hijo, yo esperé y fui paciente, no me aparté, no actué. Hubo muchas veces que yo quería actuar
como yo quería y decía, no, ya no le voy a dar esta medicina a Adrián porque me voy a mover por fe. Pero el Señor me decía, sé paciente, sé esperar, y no sentía esa paz de hacerlo, porque escuchaba testimonios de personas que me decían, mi hija le diagnosticaron tanto y tanto y yo no le estoy dando medicamentos. Pero su palabra dice que hay que obedecer a los que están en autoridad, a los que están en eminencia aquí en la tierra. Hay que obedecer, y yo tenía que obedecer las órdenes de la doctora de mi hijo. A pesar de que el Señor ya había sanado a Adrián, yo tenía que seguir obedeciendo. Pero no les voy a mentir, llegaron momentos que yo decía, no le voy a dar esta medicina. Pero no era lo correcto hacer, le estaba haciendo daño a él. Aleluya. Gracias, Señor. Desarrollamos paciencia a través de momentos difíciles. Cuando nos disponemos a conocer al Señor, desarrollamos paciencia cuando nos disponemos a conocer al Señor de una forma profunda. Nuestra fe crece, al igual que nuestra paciencia. Y eso hizo conmigo. Mientras más yo buscaba del Señor, mi fe fue creciendo aún más, porque su palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Si ustedes leen el versículo 4, dice que la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. Que nuestra fe en algún momento de nuestra vida será probada. No sé si estás pasando en un momento difícil en esta hora. Es tu fe que está siendo probada. No mengues, que tu fe no mengue. Que tu fe crezca más y más. No te sueltes de la mano del Señor. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Romanos capítulo 5 versículo 4 dice: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Sean constantes en la oración. La oración tiene poder. Tiene poder. No se entretenga llenando su mente de cosas negativas. No se entretenga ocupándose en asuntos que están fuera de su control. Manténgase en alerta, en constante oración, suplicándole, rogándole al Señor. Su palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé. Él no dice quédate callado. Su palabra dice: clama, clama. No dejes de clamarme, porque yo te escucho. Cuando usted se dispone a buscarlo, no crea que Dios no está esperando que usted se presente delante de Él. Cuando usted se dispone, crea que lo escuche. Muchas veces yo he ido a mi cuarto de oración a buscar del Señor y no he sentido nada, y no he pensado, y he llegado a pensar: oh, el Señor no me ha escuchado. No, mientras usted se disponga a buscarlo, desde que el momento que usted se dispone a buscar del Señor, Él está esperándolo con los brazos abiertos, diciéndole: ven a mí, clama a mí, que yo te responderé. Yo estoy contigo, no te he dejado, yo te escucho, y a tu tiempo recibirás lo que yo te he prometido. Aleluya. Gracias, Señor. Una persona paciente es lenta para enojarse mientras espera en Dios. La persona paciente es capaz de soportar mucho dolor y sufrimiento sin quejarse. Una persona paciente es lenta para enojarse mientras espera en Dios. Una persona que tiene paciencia tiene dominio propio sobre sí mismo. Siempre está tranquilo, siempre está sereno, siempre
experimenta la paz del Señor. En Santiago 1 dice, y hace poco lo leímos, que nuestra fe es probada cuando enfrentamos problemas, dificultades en nuestras vidas. La paciencia en la Biblia está conectada con confiar en Dios. Están conectados. Por ejemplo, en estos momentos, como les dije, está pasando un momento gris, un momento difícil en su vida. Pero usted confía en el Dios que lo creó y confía en sus promesas. Confía, cree, las vive. Porque no es solo decir, oh, yo creo, no. Tiene que, la fe sin obra es muerta. Usted tiene que, si usted lo cree, tiene que, aunque usted sienta que no puede caminar, usted diga, yo estoy de pie, yo caminaré, yo llegaré de la mano del Señor. Usted tiene que confiar en el Señor de verdad, de todo corazón. Por ejemplo, está pasando por este momento difícil, pero usted cree en sus promesas y eso nos tiene que fortalecer. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Saber esperar en el Señor nos tiene que brindar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos provee de su gracia y nos dice, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios te está diciendo, mi gracia, mi bondad, aleluya, mi amor es todo lo que necesitas en este momento difícil que te enfrenta. Es mi amor, mi bondad, mi gracia que está contigo. Eso es mucho más que suficiente. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Saber esperar en Dios es la clave para que Dios obre en nosotros, para que Él obre a nuestro favor. Pero quizás usted dirá, ¿cómo esperar si no encuentro salida? ¿Cómo esperar cuando no veo una respuesta de inmediato? Qué difícil se nos hace esperar a nosotros. Debemos que recordar siempre y saber que Dios no actúa cuando nosotros queremos. El Señor dice que sus pensamientos no son como los de nosotros. Dios siempre nos responde a su momento y su momento es el mejor. Confiar en Él es una decisión. Es una decisión. Porque sabemos que Él no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Usted decide si confía. Usted decide si espera. Usted decide creer o no creer. Es una decisión que está en usted. Anule todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario que le quiera decir, que le quiera llegar a la mente y decir, Dios no te va a responder, deja de orar, deja de buscarlo, que Él no te escucha. Anule todo pensamiento negativo y póngase a confiar en Él, a buscarlo en todo momento, no cuando esté pasando momentos difíciles, porque qué fácil se nos hace buscarlo cuando todo está bien. Se nos hace fácil, pero no, busquémoslo en todo momento, aún más cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades en nuestras vidas. Aleluya. En la Biblia hay muchos hombres y mujeres que fueron pacientes y supieron esperar en Dios. Y solo de esa forma pudieron recibir lo que Dios les había prometido. Tenemos historias como Sara, como David. Tenemos la historia de Noé, de Ana. Sara esperó 90 años, si no me equivoco, para tener a su hijo. Noé, 120 años. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar usted que Dios viniera y le dijera, vas a esperar 15 años para digamos, alguien que ande buscando novio, novia? 15 años. ¿Usted se va a desesperar? Si Dios le dijera, tienes que esperar tanto tiempo para que tú viajes, y usted sea de esas personas como yo que le gusta viajar, se puede imaginar
no vamos a tener paz porque Dios nos ha dicho vamos a esperar 15 años. Imagínense Noé, 120 años, este hombre se burlaban de él, se burlaban, pero él fue paciente. Ana, esa mujer, conocen la historia de esa mujer, cómo suplicaba al Señor por un hijo. Y Dios le cumplió esa promesa, pero no sé cuánto tiempo esperó y tuvo a Samuel, el gran profeta. Moisés, 40 años en ese desierto con un pueblo. Oh, no me puedo imaginar. Muchos hombres y mujeres pasaron por pruebas y angustias y tuvieron que esperar y confiar en Dios, porque ellos iban a ver lo que Dios les había prometido. Aleluya. Espera en Dios. No te desesperes. Espera en el Señor. Dios está en nuestro favor. Es importante perseverar, no darnos por vencida, no tirar la toalla. Hay un gozo que nos espera al final. Si soportamos, hay una corona de vida que nos espera si soportamos. Tenemos que recordar sus promesas, esa promesa que se encuentra en Filipenses 3:14. Pablo dijo: prosigo hacia la meta para obtener el premio que Dios nos llamó a recibir por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Continuemos, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Él. Hay una alabanza, no sé si la han escuchado, de Paola Marino, que dice: sigue adelante, sigue, que no te importe nada. ¿La has escuchado? Aleluya. Que olvides el qué dirán, pues los demás no te van a ayudar. Los demás no te van a ayudar. Que no te importe lo que digan, que no te importe que te señalen. Eso que a ti no te importe. Aleluya. Tú pon la mirada en Él, que no te dejará en vergüenza. Tu palabra dice que los que confían en Él no serán avergonzados. No serás avergonzado. Sigue creyendo, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios. Dios fue tan paciente con el pueblo de Israel. Dios quería destruirlos a todos, porque sabemos que era un pueblo de dura cerviz, terco, un pueblo necio, quejones, se quejaban por todo, lo tenían todo y se quejaban. Y muchas veces así somos nosotros. Dios suple, sigue supliendo y nos seguimos quejando y nos seguimos quejando. Y Dios dice: yo te suplo toda necesidad. Tu nevera está llena y tú dices: no tengo nada. Piensa que en el mundo, que más allá de donde tú estás, hay personas que no tienen nada de verdad y aún así hay un gozo en su corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios quería destruir este pueblo, pero gracias a las oraciones que Moisés le hacía a Dios, Él se compadecía de ellos, porque en su palabra dice que Dios perdona, que Él es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. A pesar que el pueblo de Israel cometió grandes abominaciones, por sus muchas misericordias, dice Dios, no los abandonó en el desierto, porque ganas no le faltaban de hacerlo, pero no lo hizo, porque Él es un Dios de misericordia, bondadoso, paciente. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego. Dios hizo todo lo contrario, les envió su buen espíritu, dice su palabra, para enseñarles. Les dio agua y comida. Dios los sustentó por 40 años en el desierto.
De ninguna cosa, dice su palabra, tuvieron necesidad. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron. Wow. Ni se hincharon sus pies. Eso se encuentra en Nehemías 9. Si quiere leer esa historia, léala y quedará sorprendido, porque muchas veces la había leído, pero cuando usted medita y dice 40 años caminando, sus vestidos como si nada, intocable, y sus pies perfectamente, diría yo. Wow. No se hincharon sus pies. En Isaías 48:9 dice en su palabra que Dios no destruyó al pueblo de Israel porque tuvo paciencia. Pero tuve paciencia, dice, por respeto a mí mismo, por mi honor, me contuve y no destruí, y no te destruí. Dios trató pacientemente con ese pueblo, y así es con nosotros. Dios trata pacientemente con nosotros cada día, porque muchas veces desobedecemos. El Señor dice: no vayas por esa ruta, y tú vas por esa ruta, y después los lamentamos que por qué nos salieron las cosas mal, pero no escuchaste lo que el Señor te dijo. Dios es paciente con cada uno de nosotros, aun con aquellos que no le conocen, aun con aquellos que no lo han recibido en su corazón como su Señor y Salvador. Tú que me escuchas, tú que me ves a través de una pantalla, Dios te está dando tiempo para que te arrepientas de tus malos caminos y lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. En Romanos capítulo 2 versículo 4, Él nos hace esta pregunta: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿No te das cuenta? Eso no significa nada para ti. Es una pregunta que el Señor nos hace. Sabemos que mientras el Señor no venga por su iglesia, por su pueblo, aún tienes tiempo, mi hermano, mi amigo, de arrepentirte. Mientras tengas vida, tienes tiempo de arrepentirte de tus malos caminos, de que vuelvas a Dios de todo corazón. Su palabra nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos, Él no hace sección de personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Debemos de ser pacientes porque el Señor no retarda lo que Él ha dicho, y Él viene. La venida del Señor está cerca. Aleluya. Te adoramos, Señor. Nosotros, como el pueblo de Dios que somos, debemos ser pacientes en todo momento, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Él nos ha dado su palabra. Él nos dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu que mora en ti y en mí es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado con personas que nos han hecho enojar, que
nosotros mismos queremos cambiarles, y ese es el peor error que hemos cometido, querer cambiar a las personas que se cruzan en nuestras vidas, o incluso personas que viven en nuestra familia. Ese es el peor error que hemos cometido en algún momento de nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Dios es el único que puede hacer cambiar a las personas. Él es el único que puede cambiar tu vida y a cada persona. Nuestro deber es orar y confiar que Él lo hará. Él aún está trabajando en tu hermano, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Sigue confiando que tú lo verás. Sigue creyendo, sigue orando. No vale la pena perder el tiempo en cambiar a alguien. No vale la pena porque no lo puedes hacer. No lo vas a poder hacer cuando sabemos que solo Dios lo puede hacer. Aleluya. No te impacientes con cosas que están fuera de tu alcance, del control, sabiendo que no nada puedes hacer. Déjale todo al Señor. Estate quieto, como diría mi abuela. Estate quieto. Filipenses capítulo 2:13 dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacerlo, de hacer, amén, lo que a Él le agrada, y les da el poder para hacerlo. Dios es el que pone en vosotros, que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el único. El salmista David aprendió una conducta al enfrentarse con muchas dificultades. Salmos 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. David, conforme al corazón de Dios, él aprendió a depender totalmente del Señor. Él aprendió a llevarle toda aflicción. Si usted lee los salmos de David, él aprendió a llevarle toda aflicción en oración. Aprendió a confiar en el Señor plenamente. Él le pedía al Señor que guardara su mente, su corazón, que lo limpiara de toda maldad, de toda iniquidad. Aleluya. Él aprendió a deleitarse en el Señor, porque él sabía que Dios tenía cuidado de él. Y eso es lo que nosotros necesitamos: aprender a deleitarnos en momentos difíciles, aprender a deleitarnos en el Señor. Gracias, Jesús. Sigamos nuevamente el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo mucha paciencia. Si usted lee los evangelios, Él tuvo mucha paciencia con Pedro, a pesar que lo negó 3 veces. Tuvo paciencia con Marta y María. Tuvo paciencia con los fariseos y todos los feos que se encuentran en la Biblia. Aleluya. Gracias, Señor. Debemos de aprender, aleluya, a enfrentar cualquier adversidad y darle gracias al Señor. Ser pacientes. Aprender de Jesús, nuestro gran ejemplo a seguir. Romanos 5:3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Nuestra firmeza, nuestra resistencia, nuestra constancia ante cualquier adversidad nos tiene que hacer pacientes. Y Dios hace paciente cambiando, nos hace pacientes cambiando. Aleluya. Nuestros corazones para que podamos tener una vida plena. Aleluya. Gracias, Señor. Todos necesitamos la paciencia para poder resistir cualquier problema que enfrentamos en nuestras vidas.
nosotros no podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes ante cualquier dificultad que pasemos, cualquier oposición. No podemos actuar como si Dios no caminara con nosotros. Tenemos que ser lo contrario. Debemos de fortalecernos en Dios cada día y no retroceder durante cualquier problema. Su palabra dice en Hebreos 6 que no nos volvamos perezosos, más bien que sigamos el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Jesús sigue siendo nuestro gran ejemplo de resistencia. Debemos de perseverar y no desmayar, aleluya, hasta alcanzar el premio supremo. Resistamos, mis hermanos, y no desmayemos, sigamos adelante para que podamos recibir, para que podamos decir lo que el salmista David dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aleluya. Gracias, Jesús. Aprendamos, aleluya, a ser pacientes mientras más nos llenamos de conocimiento de su palabra. Ese fruto, aleluya, será aún más reflejado en nosotros. Tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que pedirle a Dios, aleluya, que haga su carácter más como el de Jesús. No es así con manitos cruzadas, no es así con una tacita de café en la mano. No, mis hermanos, es que usted tiene que pagar el precio, como decía el pastor, buscar al Señor, someter esta carne, porque a la verdad, aleluya, dice su palabra, oh, aleluya, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Esto no va a ser así de color de rosa, tiene que costarle buscar al Señor en ayuno, en oración, a través de su palabra, aleluya. Es solo a través de su palabra, a través de ayuno y oración, que nuestro carácter será moldeado al anhelo y al deseo de Cristo, aleluya. Es imposible tener paz sin que tenga paciencia. Necesitamos todas las virtudes del Espíritu Santo, las que se encuentran en Gálatas 5:22. Pero no podemos tener paz si no tenemos paciencia. No podemos tener tranquilidad, no podemos tener calma, no podemos tener reposo, armonía, si no tenemos, aleluya, paciencia. Necesitamos la paciencia para poder tener paz. Cuando no tienes paz en tu corazón, cualquier cosa te puede impacientar. Cualquier cosa te puede hacer perder el control. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1:19: cada uno sea pronto para oír, muchos lo saben, tardo, lento para hablar y enojarse. Muchas veces cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles, actuamos sin pensar, actuamos sin reflexionar en lo que está pasando en ese momento. Y ahí es cuando nos damos cuenta y decimos: ups, metí la pata. La falta de paciencia nos ha llevado a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y hasta este momento estamos pagando consecuencias. La paciencia es lo opuesto a la ira. Para desarrollar paciencia necesitamos constantemente recordar sus promesas, conocerlas y vivirlas, lo que dije al principio, porque lo único que nos dará estabilidad es la palabra de Dios. Depender del Señor, conocer esas promesas, aleluya. Gracias, Señor, porque es ahí, en esos momentos difíciles, es ahí, en esos momentos que enfrentamos, que usted debe de recordar
que no está sola, que Dios está con usted como un poderoso gigante. En ese momento difícil que usted está pasando, tiene que recordar que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Es su palabra que nos da estabilidad. Aleluya. En esos momentos difíciles, usted tiene que recordar que no pasará por una prueba que no pueda soportar. Es en esos momentos difíciles que usted tiene que recordar que el gozo del Señor es su fortaleza, que Él es su paz, que Él es su refugio en el día de la angustia, que Él es quien le protege. Aleluya. Es en esos momentos difíciles, aleluya, que usted se encuentra. Es cuando usted debe recordar que el Espíritu que mora en usted es de poder y no de temor. Debe de recordar en esos momentos difíciles que Dios es grande, que Él es poderoso, pero solo puede hacerlo si usted conoce al Dios que usted le sirve, si usted conoce sus promesas. Aleluya. Porque en esos momentos difíciles es donde el Señor se glorifica, es donde el poder de Dios se glorifica. Es ese nombre que es sobrenombre. Su palabra dice que en el nombre de Jesús hay poder. Aleluya. Tiene que recordar, amada iglesia, aleluya, que todo lo que usted está pasando en estos momentos, el Señor ya lo venció. Él ya lo venció, porque cuando usted es débil es cuando más fuerte debe sentirse. Es en esos momentos difíciles que usted debe de recordar, como leíamos al principio el Salmos 27, que Él es su luz y su salvación. Aleluya, que Él está con usted en todo momento y estará con usted hasta el día de su venida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Es a través de su palabra que Él nos brinda aliento, que nos brinda consuelo, porque Él dice que seamos prudentes, que seamos personas prudentes y no insensatos, que sigamos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús, para cuando venga la lluvia, cuando los vientos soplen a su vida, cuando usted sea golpeado en algún momento de su vida, aleluya, puedas, aleluya, confiar en el Señor, pueda decir que el Señor es mi fortaleza, es mi escudo, es mi protector en el día de mi angustia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque no estamos solos. Quiero que se ponga de pie, amada iglesia. Aleluya. Quiero decirte que te mantengas firme, que te mantengas sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Mantente firme, firme, y no estás solo, no estás sola, mujer. No estás solo, hombre de Dios. Aleluya. Yo sé que en algún momento de tu vida tú has visto obrar a Dios a tu favor. Tú has visto, aleluya, la mano de Dios obrar a tu favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este pueblo, Señor. Tu palabra, Señor, he predicado, Señor. Tu palabra, Señor, he compartido, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Padre, a ser amables, Señor, a ser pacientes, Padre amado, como tú mandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos que ese fruto, Padre Santo, de paciencia, Señor, reine y more en nosotros, Señor, aún en aquellos que nunca han experimentado este fruto, Señor. Aleluya. Sé tú, Padre Santo, administrando, Señor, a cada hombre y mujer, oh Padre, administrando, Señor, corazones, Padre, oh Señor Jesús, oh Padre, quita todo orgullo y que reconozcamos, Señor, que alguna vez hemos sido impacientes, que alguna vez, Padre Santo, no hemos sabido esperar en ti, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Señor, y pedimos que seas tú gobernando en nosotros en todo momento, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Oh Señor, que tu carácter sea, Padre Santo, aleluya, que tú nos moldees a tu carácter, Señor, que nuestro carácter sea más como el tuyo, Padre, en todo momento, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
porque sé que aún sigues obrando en nosotros para llegar a esa perfección que tú anhelas, que tú deseas, Señor, en nosotros. Ayúdanos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hemos orado. Si hay alguno que necesita oración, si tú necesitas oración, el altar está abierto. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso.